Hoy nos visita Blanca Busquets, escritora, periodista y filóloga catalana. Desde 1986 trabaja en emisoras de Catalunya Radio como realizadora y guionista y es una de las fundadoras del Festival Internacional de Música de Cantoni Gros. Ha publicado novelas como La Nevada del Cucut, Premio Llibreter 2011, La Casa del Silencio o Constelacions, donde entrelaza historias íntimas con temas sociales y de memoria. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha recibido premios como el Alguero Dona en Roma. Su novela más reciente es Dies robats. La Casa del Silencio es una novela construida a varias voces, donde la música, los recuerdos y los silencios familiares se entrelazan. 4 personajes, Teresa, María, Ana y Marc, nos ofrecen su versión de una historia marcada por la figura de Carl, un director de orquesta tan brillante como ausente. Con un violín como hilo conductor, Blanca Busquets nos habla del exilio, del peso de lo no dicho y de cómo la música puede expresar lo que las palabras a veces no alcanzan. Blanca, bienvenida a nuestra casa de letras. Muchas gracias por Para, invitarme. para empezar a conocerte un poquito, ¿cómo recuerdas tus inicios como escritora? No sé si conservas algún texto, algún escrito. Bueno, conservo bastantes textos, o sea, yo diría que casi todos, pero me hizo mucha ilusión cuando mi madre cumplió 80 años, nos regaló a todos, a todos los hermanos un paquete de cosas que ella tenía coleccionadas, era de esas madres que guardaba cosas. Y me enseñó lo que es mi primer escrito un poco largo, que tenía 8 años, escribió una carta larguísima co- en, en- en catalán, salpicado de español y un poco de francés, porque yo iba a una escuela francesa, Popurrí. y sí, una especie de popurrí. Pero luego sí que es verdad que yo me acuerdo perfectamente que empecé a escribir en serio un cuento a los 12 años, porque a los 9 ya quería ser escritora. Wow. Y a los 12 me puse a ello. Hice un cuento dedicado a las matemáticas, que eran mi gran enemiga, Sí. y intentando entenderlas. Pensé, deben de ser personas como todo el mundo, y no eran personas. Y no entendí nada, pero bueno, el cuento salió. ¿Y cuándo recuerdas que fue como el momento en que dijiste, quiero publicar, quiero que la gente me lea? Bueno, eso de quiero publicar, tú puedes decir quiero Bueno, publicar, sí. pero luego te encuentras Falta que que, sí, sí, sí falta que alguien te publique. exacto. Entonces, yo recuerdo cuando gané mi primer concurso literario, que fue a los 17, bueno, había escrito a los 17, lo gané a los 18, quería publicar ya lo que había escrito. Ujú. Pero entonces me di cuenta de eso nada. Entonces, cuando tenía 20 años, ya que continuaba escribiendo yo, pero es que yo escribía como si fuera para mí, como si fuera Diario. otro trabajo. No, un diario Vale. no. Bueno, también escribía un diario, pero Sí, no, pero no. más para, Pero las cosas que escribía para mí eran como clandestinas, como bueno, como si fuera un diario, privadas. pero sin que fuera No, formato eran diario. historias, sí, Ujú, sí. exacto. Eran historias, lo que yo llamaba novelas, o Ujú. sea, 25 folios escritos Ujú. así a mano. Y entonces, bueno, sí que quería que me publicaran, pero ni se me ocurría, porque veía que los escritores de verdad, para mí eran los escritores de verdad, escribían cosas muy distintas a la mía, y entonces sí que los publicaban y yo, pues no. Entonces, a partir de los 30 sí que sí que empecé a hacer novelas largo normal, unos 200 folios, escritos a máquina. Entonces sí que empecé a buscar y porque me ayudaron un poco, pero me lo devolvían, me decían aquello de las editoriales, está muy bien, pero no es lo que nuestra línea editorial, Sí. etcétera, etcétera. Hasta los 38 que conseguí, que me acordé que tenía una amiga que era agente literaria, que yo Sí. no sabía qué quería decir.
pero la llamé y le dije: "Oye, ¿tú te dedicas a algo de literatura?". Dice: "Sí", porque de pequeñas, bueno, cuando éramos adolescentes habíamos estado bastante juntas con poesía de ella, escritos prosa mía, etcétera. Y le digo: "Es que tengo una novela, trae la novela para aquí, que vamos a ver". Y ella fue la que me enseñó a escribir para publicar y luego no publiqué. Es Ana Soler Pont, Ujú. de la agencia Pontas. Ya aquí empezó todo. Aquí empezó todo y continúa. Sí, sí, bueno, Sí, muy sí. bien. ¿Y cómo es, tu rutina? ¿Qué manías tienes? ¿Cómo te organizas a la hora de escribir? Mira, cuando tengo una novela en mente, la escribo. Y entonces cuando tengo un agujero, por el momento yo estoy trabajando en otra cosa, Ujú. porque en catalán es imposible ganarse la vida escribiendo, completamente imposible. Y entonces, cuando tengo un momento, escribo. A la que dejo de trabajar, escribo. Y siempre estoy pensando en la novela. ¿Dónde? Donde puedo. Yo me muevo mucho arriba y abajo, en los dos sitios donde vivo, de montaña a pueblo, de pueblo a ciudad y de ciudad a pueblo. Ujú. Y entonces me llevo conmigo el ordenador pequeño y escribo Escribes en cualquier parte. en cualquier parte, exactamente. Lo único que no puedo hacer es escribir con música, Mm, de ningún modo. En cambio, escribir con gente hablando, con gente ruidos, sí, sí, eso sí, sí. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy la mayor de 8. Y cuando yo Estás escribía en acostumbrado. casa, sí, estaba acostumbrada a cerrar los oídos, porque Claro, si no era imposible. ya. Bueno, tienes ahí un aprendizaje. Sí, 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 exacto, era una guardería. Has escrito muchas novelas de distintos temas, pero ¿cómo definirías las temáticas que te interesan como escritora y si coinciden con lo que te interesa como lectora? Am, yo creo que a los escritores en general o nos interesa enriquecernos y a mí particularmente me interesa enriquecer lo que yo escribo con cosas que normalmente o yo no escribo o yo no sé. Por ejemplo, yo intento hablar de vivencias, mis novelas son novelas psicológicas y intento escribir siempre sobre gente que sufre, pero que sufre por dentro, Ujú. no que sufre, O en silencio. sí señora, en silencio. No me salía. Mm. Entonces, al sufrir en silencio y que luego lo supera, Ujú. siempre mis novelas se acaban con superación de algún modo. Lo que me interesa a mí normalmente son lecturas de cosas que hayan pasado de verdad, Ujú. ah, y que sean eso, de superación. O qué se siente cuando pasa esto, qué se siente cuando pasa lo otro, qué siente la persona. También me interesa mucho un mismo acto, una misma acción, un mismo hecho, explicado desde diferentes puntos de Mm. vista, porque cada uno, Sí, a uno lo pueden escandalizar y al otro sí, sí. ni se da cuenta. Pues eso me interesa mucho. Creo que un escritor escribe una cosa de una manera, a la siguiente novela lo escribe de otra manera y a la siguiente Ujú. novela lo escribe de otra manera. Ujú. Sí, es verdad que lo haces en distintas novelas y es muy curioso. Lo de distintos personajes hablando Sí, de lo mismo las novelas y corales, cómo, sí, sí, cómo se vive, ¿no? Dependiendo del punto de vista. sí, por supuesto. Como lectora también, ¿te interesan ese tipo de novelas estructuradas de esa forma o no? Sí, pero no. Es decir, puedo leer novelas y decir que son buenas y recomendarlas. Siempre miro a quién recomiendo una cosa y a quién recomiendo la otra, porque es un gran error recomendar algo a alguien a quien no le gustan ese tipo de cosas, creo. Am, pero, pero como te decía antes, a mí me gustan más las cosas o las novelas o los libros en los que veo mm, cosas de verdad. O sea, que han pasado de verdad y Ujú. que han sentido aquella gente.
por ejemplo, por poner un ejemplo, una de mis novelas preferidas, que es novela a medias, pongo comillas, es La suite francesa de Irene Nemirovsky, Ujú. que explica todo el éxodo de París, todo el éxodo y luego lo que le pasó a ella. Por ejemplo, no sé cómo está traducido al castellano, en catalán es Papallones negras, mariposas negras, Ujú. sobre el sitio de Sarajevo, Ujú. sobre una persona que estuvo ahí y estuvo de verdad. O sea, cuando acabé fui enseguida a mirar si, porque aquello tenía que ser de verdad y efectivamente está basado en, Sí, sí, sí. am, etcétera. Este tipo de libros son los libros que a mí me apasionan y eso, para ver qué siente la Ujú. gente. Y cuando hablamos de la etiqueta feminismo, voz literaria femenina, ¿crees que existe realmente o crees que es una etiqueta que se ha puesto porque sí? ¿Cómo lo ves? Bueno, si una persona o si alguien quiere etiquetar una serie de novelas como novelas feministas o novelas desde lo que sea de mujer, Mm, pues yo encantada de la vida y yo prefiero que se me tenga entre grandes claro. o que se me valore con los grandes, lo sea o no, hombres o mujeres, me da igual. Me Ujú, da igual, ujú. absolutamente. Que es verdad que hay unas novelas que valoran más las mujeres que los hombres. Sí, normalmente pasa esto al revés, porque sabemos que las lectoras son más mujeres que hombres y mujeres de una edad que, que hombres, pero por supuesto hay muchos libros que gustan a todo el mundo, que gustan a hombres y mujeres, y yo me gustaría pensar que los míos son así, Ujú. aunque sé, Sí, repito, sí, que los sí, leen mucho más las mujeres. ya. Antes de pasar al saloncito con María, te hemos pedido que nos traigas un objeto Ah, sí, especial para ti. sí. Cuéntanos qué es. Aquí está. Aquí es un trozo de teja, ¿Sí? no te creas tú, es medieval, Mm, es en mi pueblo estaba bajo el dominio de los vizcondes de Cabrera, que eran una gente muy poderosa que se ha oído, creo que por toda España se ha oído hablar de esta gente. ujú. Entonces, esta gente se fueron, los vizcondes, pero luego quedaron unos señores en la montaña de Cabrera. Cuando se fueron también se fueron de la montaña de Cabrera en el siglo, no sé, diría 13 o 14 como máximo. Y se fueron a una montañita de al lado donde no cabe nada y ahí montaron su casa porque estaban hartos de la otra montaña. La otra montaña es 100 metros más arriba y esta es 100 metros más abajo, pero la de 100 metros más arriba tiene un camino ancho para subir con los caballos, etcétera. Sí. En esta, no, para subir tienes que subir tipo las cabras. Y arriba hay este espacio pequeño y está lleno de tejas. Y cada vez que subo, Mm. cojo una. Y tengo una Tienes la colección casa de llena de tejas. No, tengo una colección que hace así de momento. Cuando ya llegué más arriba y no puedo aguantar la montañita de tejas, entonces las soltaré. Pero me hacen mucha ilusión estas tejas, porque son medievales y porque las tengo en la habitación Claro. puestas así, como si fueran el techo de una casita que tengo ahí. Habla Teresa. Encontré mi primer violín en un vertedero. Y era un violín buenísimo, aunque claro, yo todavía no lo sabía. Lo que sabía era que se trataba de un violín mágico. De eso me di cuenta enseguida, con solo mirarlo, porque aunque casi había anochecido, brillaba. Y lo que brilla normalmente es mágico. No me lo invento, no. Mi madre y yo nos dedicábamos a menudo a rebuscar en el vertedero, a ver qué encontrábamos para vender. Si ahora se lo contara a algunos de los que están aquí conmigo, se quedarían estupefactos. De hecho, hasta hace un segundo no había nadie aquí conmigo, o sea, en el teatro. Y de pronto he oído unos pasos tenues que se acercaban a la boca del escenario. Ahora asoma la cabeza el primer músico, un trompetista desangelado con cara de no tener nada de valor en este mundo, salvo la trompeta. Me saluda con un gesto de la mano y me dice algo que no entiendo. Creo que es rumano.
Me suena que alguien me lo dijo. Blanca, muchísimas gracias por quedarte un ratito más aquí en nuestra casa de Puño y Letra y venirte también aquí al salón conmigo. Solo faltaría. Muchas gracias a vosotras. Para empezar, vamos a situar un poquito a los lectores en esta Casa del Silencio, en la Casa del Silencio, una novela que empieza con un concierto para 2 violines, que además nos irá marcando a lo largo de la historia, pero que enseguida empieza con unos saltos en el tiempo muy importantes. Ayúdame a situar a nuestros oyentes quiénes son Ana, quién es Teresa, quién es María y qué pasa en esta Casa del Silencio. Bueno, hay silencio, pero hay silencio para María, que es la criada que aparece, la criada andaluza que aparece para ofrecerse en los años 50, en la Barcelona de los años 50, a un señor llamado Karl, que acaba de llegar de, de, de Alemania, de Alemania del Este además, que es director de orquesta y que vive en la zona más privilegiada de Barcelona, alrededor del Turo Park. Y bueno, ella siempre limpia, es un poco digamos, la protagonista simpática de la historia, siempre está limpiando toda la casa porque es su deber, es lo que tiene que hacer. Y al final, un día dice, esto es la Casa del Silencio, aunque si se acerca al salón ya no es la Casa del Silencio, porque ahí hay un piano con el señor que está todo el día tocando el piano, componiendo o tocando lo que sea porque tiene que dirigir un concierto. Entonces están Teresa y Ana, que son 2 violinistas. Las 2 están enamoradas del director de orquesta, aunque Teresa es mucho mayor que Ana, y las 2 son las que tocan el concierto para 2 violines. Y entonces será una novela coral con estas 3 personas, no, 4, porque el hijo de Karl también habla. Bueno, es que aquí no estamos explicando que resulta que todo esto es un recuerdo. Es un recuerdo de Karl, del señor Karl, como le llama María, que ya ha muerto. Entonces es su hijo el que ha tomado la batuta, nunca mejor dicho, y el que dirige un concierto especial de homenaje a este señor. Lo dirige en Berlín, que es el lugar donde nació su padre. Pero empiezan a recordar todos su historia al principio, cuando conocieron a este señor, y esta es la historia de Barcelona años 50, de la Barcelona pudiente, digamos. Exactamente, la Barcelona, una clase Sí. concreta de Barcelona. Vamos a empezar precisamente por ese contexto histórico, porque empieza en esa Barcelona años 50, pero la novela va haciendo saltos en el tiempo que llegan hasta prácticamente la actualidad. Supongo que ha habido un feedback importante, no sé si te has encontrado por parte de los lectores o lectoras sobre esos recuerdos de esa Barcelona. Seguramente mucha gente, si lo ha leído gente de aquí, debe haber recordado muchas cosas, ¿no? Con esas descripciones de esos lugares. Sí, mira, hay una escena al principio, todo gira alrededor de un violín que pasa de mano en mano, y un violín antiguo, muy, muy valioso, que, bueno, esto que va dando la vuelta hasta volver más o menos a la misma persona. Pero hay un momento en que María, por una serie de circunstancias, tira el violín, se equivoca y tira el violín. Entonces, esto es al principio, ¿eh? No estamos haciendo mucho spoiler. No estamos haciendo mucho spoiler. Además, de esta novela es muy difícil hacer spoilers porque no hay que leerla, creo yo. Entonces, ella lo tiró a la basura cuando pasaba el camión, o cuando lo de los años 50, lo que hacían los años 50. Yo, que soy un poco más jovencita, puse
que lo había tirado en un container y me quedé tan ancha. Entonces, por suerte, ya que hablabas de feedback, por suerte tengo lectores privados que antes de pasar la novela a la editorial, pues leen esto y me dijeron, oye, a ver, pregunta a tus padres. Años 50, contenedores de estos containers como los que tenemos ahora, dirían que no había. Entonces, efectivamente, cogí a mi padre y le pregunté, ¿y esto es verdad, es mentira? ¿Cómo funciona? Y dice, no, pasaba un camión y entonces se tiraba las basuras así por las buenas. Y se iba a Montjuïc, a la montaña de Montjuïc, y ahí había el vertedero, que de esto sí que me acuerdo yo, el vertedero de basuras que no te podías acercar de la peste que hacía. Y entonces pues lo corregí, pero esto fue gracias a los lectores privados, porque es que ni me había pasado por la cabeza. Tengo otra novela, que es La Nevada del Cuco, que hablaba de una montaña bueno, que está en un pueblo que tiene forma de portaaviones, Ujú. porque es así como plana por encima y luego se corta con un acantilado. Y, y estaba hablando la mujer de principios del siglo XX y dice, es como un portaaviones. No, seguramente. Seguramente O no. era Julio Verne, la señora, que se inventaba todo, o no. Bueno, pues lo mismo con los containers de esta mujer. Y esto no fue del feedback de los lectores, sino, sí, pero de los Pero del lectores previo. previos, por Menos suerte. mal, menos mal. Sí, suerte de los lectores previos, que son los que me dicen estas cositas que Es el tú riesgo, no ¿no? estás De escribiendo. contextualizar una historia en una época que uno no ha vivido. Al final ahí hay una investigación, pero hay cositas que se pueden escapar. Sí, Claro, exacto. esto es un riesgo. Como decíamos, es una novela coral. Sí que es cierto que Carl es de alguna manera ese punto de unión de todos los personajes. Pero, ¿qué te permitía precisamente en historias tan diferentes o incluso con la rivalidad, que luego hablaremos, entre Ana y Teresa, ir cambiando el narrador en cada capítulo? ¿Qué juego te da? ¿Qué te permite? Me permite analizar los hechos desde diferentes puntos de vista, que es lo que os decía antes, que a mí me gusta hacer, y desde personas completamente diferentes. Personas encantadoras, personas que llevan un trauma dentro, que lo único que quieren es martirizarse ellas y martirizar a los otros, y personas que intentan buscarse la vida y todo es sorpresa y se encuentran de repente con un mundo magnífico. Entonces, esto es lo que me permite, que a mí me encanta cambiar de personaje cada vez, que creo que esto lo he heredado un poco de mi vocación. Ahora diría frustrada, pero es que no es frustrada. Estuve estudiando un año de interpretación en el Instituto del Teatro. Hice mucho teatro amateur. Y creo que esto siempre digo que es como meterse dentro de la piel de alguien. Es lo mismo actuando que que escribiendo un libro. Si no puedo actuar, entonces lo hago en un libro. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo lo que estoy haciendo. Me meto dentro de la piel de y luego salgo de aquí, me meto en la otra, salgo de aquí, me meto en la otra. Esto hace mucho que lo hago y recuerdo en la primera novela que lo hice, que fue en el Jersey, eran párrafos muy cortitos y cada vez salía del personaje y entraba en otro. Bueno, cada vez tenía que pararme y a la mañana siguiente enfrentarme con el otro párrafo, y con el otro párrafo, con el otro personaje, con el otro personaje. Esto, que en esa novela me fue tan difícil, lo fui absorbiendo de tal manera que en novelas como esta, que son capítulos muy cortos de diferentes personajes, ah, ya no hace falta que me vaya a ninguna parte. Es decir, cuando acabo un personaje hago clic y cambio de sombrero, cambio de disfraz
y me pongo en el otro y clic y luego me pongo en el otro. Puedo hacer 3 en un día. No, eso no supone ningún problema, pero eso es práctica, eso es oficio, creo yo. Y entonces para mí es una de las mejores cosas de escribir, que puedes ir cambiando de, de personalidad. Es muy interesante además cuando toca hacer este cambio de chip con personajes tan opuestos o con tanta rivalidad como sería el caso de Teresa y Ana, ¿no? Aunque Teresa tiene muchos más capítulos con su voz que Ana, pero quizá es lo que nos permite acercarnos un poquito más a Ana o entender su propia frustración, ¿no? Hombre, la frustración siempre viene de algún sitio. En el caso de Ana, viene de cuando era niña. Lleva un trauma que no es un trauma de que haya tenido ningún accidente ni haya vivido ninguna guerra, pero es como una guerra interior. Es como lo que decíamos antes del silencio. Pues es un poco lo mismo. Entonces, una cosa que Teresa no lleva. Teresa es mucho mayor, Teresa nos cae mucho más simpática, es una mujer agradable, es una persona que intenta hacer la vida fácil a los otros, pero yo te digo que como escritora me gusta mucho más hacer una Ana. Da Me lo- más juego, ¿no? claro, me lo paso súper bien haciendo una Ana. En cambio, haciendo una Teresa, bueno, piensa como yo. Esto es curioso porque lo he hecho en algún club de lectura. Hemos hablado de esto y siempre pregunto, ¿cuál creéis que es el personaje que más me ha gustado de hacer? O los personajes, todo el mundo. Teresa y María. Digo, María ok, pero Teresa no, porque Teresa es aburrida, piensa como yo. Hace lo mismo que yo y que vosotros. Es una buena persona que intenta eso, moverse por la vida sin hacer daño. Pues esto no es interesante como escrito. Bueno, yo creo, para Bueno, mí. Ana es mucho más compleja, hay mucho más Claro, donde rascar, ¿no? claro, por eso. Y te puedes meter dentro y puedes exprimirla, sacarle jugo y sacarle sus problemas y todo lo que le ha quedado dentro, Ujú. sobre todo en la relación con su madre. Que es que se va desgranando. No queremos hacer spoilers otra No, vez, no la y eso haremos, es no. difícil, pero No. hay una cosa que me parece muy interesante también, que es la manera en la que se gestionan o se hacen esos saltos en el tiempo, porque de alguna manera estamos constantemente, recibimos cierta información de cómo acaba la historia, pero la justa y necesaria para que no lo sepamos todo y queramos y nos mantengamos ahí enganchadas a qué pasará en la siguiente. O sea, hay cosas que puedes deducir, ¿no? Cada vez que hay un salto temporal y vuelves al momento final o inicial, el concierto en la actualidad, hay cosas que puedes ir deduciendo, pero información justa. ¿Cómo de difícil ha sido trabajar esos saltos? No, esto es lo más divertido. Claro, claro, cuando estás yendo para allá, aparte de que hay cosas que ni yo misma sé todavía, ¿eh? Ah, Cuando estoy escribiendo, eso te dejas llevar totalmente. sí, sí, siempre. Pero yo digo que escribir es como subir una montaña, que a mí me gusta mucho la montaña, entonces subir una montaña va subiendo, está bien, pero piensas, a ver, cuándo llego, cuándo llego, cuándo llego, y cuando llegas arriba, entonces dices, mira, tengo que ir allí abajo. Entonces lo ves claro. Pero, pero mientras lo vas intuyendo, pero tampoco lo ves muy claro. De todos modos, cuando lo ves claro, lo dejas con cuentagotas. Esto es oficio también. Si no, ¿qué? Acabaríamos y cerraríamos el libro a la mitad, ¿no? Y eso no queremos, bueno, yo no quiero No, que yo creo que no pase. es voluntad de nadie, del Ya. creador tampoco, ¿no? Que al final No, a no, veces no. quieres que la historia siga y siga. Claro, Y claro. más en el caso también, a mí me interesa mucho, y antes decías también, ¿no?, que Ana es el personaje con el que más habías disfrutado, pero más allá de Ana, de esa rivalidad que se alarga durante años y años con Teresa, que en el caso de Ana parece que no tiene fin, porque es como que pasan los años y cada vez va más, ¿no? Teresa parece ya un momento ya como que, bueno, ya lo deja al margen, ¿no? Pero Ana, los niveles de rabia pueden llegar a lugares insospechados. Sí, sí, efectivamente. Puede y hace cosas que no debería hacer. Pero Ana es
yo creo más bien que lo que le pasa a Ana es que Teresa ha vivido una vida con una madre que la ha querido, aunque haya sido pobre, miserable, aunque haya sudado para conseguir su objetivo, su carrera, su violín. Y cosa que ella no ha tenido que hacer, Ana. Ana, esto le ha venido regalado, pero también, una vez más, es el poder del dinero que hasta dónde llega. ¿Llega hasta el alma? No, en absoluto, al menos en este caso. Ella tiene de todo, Ana, pero ella quiere ser Teresa, que no tiene nada. Entonces yo creo que también que hay esa relación porque Ana envidia a Teresa y quiere ser como Teresa y no lo consigue. Como Teresa y no lo consigue. Yo creo que es esto y continúa hasta el final, hasta donde sea, porque además esto hago el paralelismo con el concierto para 2 violines de Bach, que no sé si conocéis, pero el primer movimiento es como una especie de batalla entre 2 violines, parece que se persigan. Y de hecho fue mi primera idea al hacer esta novela fue salir de conseguir una relación hostil entre 2 personas que tocaran esos 2 violines que parece que tengan una relación hostil mientras están tocando por lo que están tocando. Y entonces por eso lo he mantenido, es paralelo a la música, es lo mismo. Y tampoco puedes dejar que Ana de repente sea muy amiga de Teresa si los violines no lo hacen. Hay que continuar igual. Son 2 historias paralelas, una musical y una en la vida real. Ahora que hablabas de ese concierto, ¿hasta qué punto has tenido que hacer aquí una investigación a fondo? Porque la música lo inunda todo en el libro, o sea, es uno de los ejes. No sé si ya dominas mucho tú del sector musical o has tenido que hacer aquí una investigación de campo para poder hablar de todas estas cosas con conocimiento. No. Otra de las cosas que iba yo era para músico, o sea que no. Que era un terreno conocido. Era un terreno conocido. Mi padre me enseñó a cantar las notas a los 3 años y estuve, en sexto de piano del antiguo plan lo dejé porque dije o la vida o el piano, pero siempre había cantado en coras, había tocado en una orquesta que habíamos ido por toda Europa, conocía bien Europa del Este por ir de gira, etcétera. Y entonces una de las melodías, una de las músicas que más me gusta es el doble concierto de Bach, de toda la vida. Entonces me lo conozco muy bien y dije, esta música tengo que ponerla en un libro. Y ahí empezó todo, como lo de Ronaldo, lo de Cristiano Ronaldo. Pues con él empezó todo, con Bach, con esa música. Ya la tenía yo dentro, ya sabía de qué hablaba. Y además es la primera vez que después de haber vivido toda la vida con músicos, hasta que lo fui dejando, pero yo siempre estaba rodeada de música por todas partes. Era la primera vez que escribía una novela, que escribo una novela que habla de músicos y de cómo son. Y eso lo tenía muy claro, pues los conozco muy bien. Pendiente, había sí, algo que había señora, sí, señora, exacto. Hay el gran personaje presente y ausente al mismo tiempo, porque no es nadie de esas voces corales que explican la historia, es precisamente el director de orquesta, Karl, que me parece un personaje muy interesante cómo lo describen ellas y cómo seguramente podríamos interpretar en la actualidad ciertas cosas. Porque lo que se transpira es un poco esa cosa de caballero, es muy caballero en muchas cosas, sin embargo se le permiten quizá ciertas cosas que igual hoy no serían tan bien vistas, ¿no? Como es el flirteo constante con muchas mujeres al mismo tiempo. Entonces, me interesa mucho cómo has jugado esa doble imagen de él y cómo lo describe María, por ejemplo, pues que lo tiene eso, ¿no? Puesto en un altar a modo caballeresco. A mí también me interesa, pero es que es lo que he visto en determinados músicos. En músicos
que han sido genios, no en músicos de la calle, pero en músicos que han sido genios o que han resaltado muchísimo, hombres. He visto eso bueno, lo he visto con esa doble personalidad o con esa doble manera de actuar. Por ejemplo, creo se casaban con una ama de casa, como para que los cuidara, y luego se iban con que fuera, es igual, y luego volvían con la ama de casa, por supuesto, porque si no, ¿quién les va a cuidar? Y las otras ya te lo harás. Esto lo he vivido, lo he visto y lo he vivido y lo he observado. Yo no he sufrido nada, pero yo lo he observado y me ha hecho su gracia. Pensé, esto tengo que escribirlo, porque hay gente que es así, y luego las otras mujeres, como también tienen sus líos, pues se callan y se van a su casa también. Esto es bastante general en los músicos, creo yo. A lo mejor hay algún músico que se me enfada, pero no se puede contentar a todo el mundo. No. Claro que no. Pero no sé si es un tema más, si crees que es más un tema generacional, estamos contextualizándolo en una Barcelona de los años 50, 60, decíamos, o tiene más que ver con esa genialidad del músico. Yo creo que tiene más que ver con la genialidad. Mira Plácido Domingo, mira toda esta gente, pero con la genialidad, pero sí que es verdad que hoy en día no lo harían así. O sea, hoy en día si tienes 2 dedos de frente, tienes ganas de tirar al sofá a la cantante de turno, quizás te lo piensas o quizás lo afrontas de otra manera, no lo sé. Llegamos casi al final de la entrevista, pero antes de despedirnos de ti, Blanca, sí te queríamos pedir si nos puedes dejar alguna recomendación literaria o algún libro que te hayas leído hace poco y digas, me ha impactado, recomendadísimo, o el que consideres que es libro de cabecera que debería leerse todo el mundo al menos una vez en la vida. ¿Tiene que ser en español o catalán o tiene que ser? Necesario, el que quieras. No, bueno, pues antes he dicho un par, me quedo con el de Mariposas Negras, que es brutal. Pues de Priscilla Morris. Mariposas Negras de Priscilla Morris, lo anotamos para nuestra librería. Y ahora sí, muchísimas gracias por venir y muchas gracias por este viaje que es la Casa del Silencio. Gracias a vosotros.